Buenas tardes, bienvenidos a la librería Alberti. La verdad es que sí que da mucho gusto ver la librería así, con tanta expectación, ¿no? por un libro nuevo. Una presentación no es nada más que eso, como un bautizo, ¿no? Es un bautizo, es una comunión, iba a decir un matrimonio, no es un matrimonio. Es un momento de celebración y de alegría, porque finalmente escribir una novela requiere mucho sacrificio, mucho tiempo, mucha inteligencia, mucha creatividad, y que nos reunamos todos los amigos y los lectores alrededor, en este caso de Nando López, muchísimas gracias, y de los elegidos, acompañado con Borja Ortiz de Gondra, pues es un motivo para estar muy muy contentos. Solamente quería compartir con vosotros mi ilusión, porque este libro empiece a andar en la librería Alberti, que yo creo que es una librería que da suerte, y estoy segura de que va a tener este libro muchísimo camino y va a llegar a muchísimos lectores. Así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí y a escuchar. Gracias. Bueno, pues en nombre de los dos, lo primero que queríamos es dar nosotros las gracias a la librería Alberti, porque los dos pensamos que esa librería es casa, es donde hemos comprado libros, donde hemos crecido como lectores, y es muy bonito venir ahora como el escritor, Nando, y yo como su presentador. Dicho esto, empezaré con lo que hay que hacer, que es presentar a la persona que ha escrito este libro, y presentar a Nando López no es fácil, más que nada porque tiene un currículum larguísimo y ha hecho de todo y todo bien. Entonces, así, para no alargarnos demasiado, digamos que se doctoró cum laude en Filología Hispánica, fue finalista del premio Nadal con La Edad de la Ira, así como para ir empezando. Estuvo en la docencia y después ya empezó una carrera muy larga, muy fructífera, porque además escribe mucho y muy bien, como autor de novela infantil y juvenil, novela de adultos, teatro. También ha dirigido sus propias obras de teatro, ha hecho guiones para la televisión, últimamente es el director creativo, el showrunner de una serie, pero sobre todo creo que Nando, todos los que lo conocen y los lectores que no lo conocen todavía empezarán a conocerlo seguro con esta novela, es un gran contador de historias. Y esto creo que es lo que más define a su literatura, ya sea en lo audiovisual, en el teatro o en la narrativa. Sus historias siempre nos atrapan porque cuenta algo que es importante decir, con una sinceridad y con una emocionalidad que seguramente le viene de haber trabajado en el teatro. Pero lo curioso es que su primer amor fue la narrativa para adultos, y esta novela, creo que nos lo contará ahora, es una novela muy importante en su trayectoria, es una novela que le ha llevado 7 años escribir, es una novela muy pensada, muy editada, muy escrita, y creo que va a ser un salto adelante para la gente que no lo conocía o que lo conocía en otros ámbitos. Es una novela que le sitúa como un gran narrador en estos momentos en este país. Dicho esto, yo le he pedido una cosa, que es una especie de atraco a mano armada, porque los dos venimos del teatro. Le he pedido que él, como escritor, nos lea, para entrar en materia, un primer fragmento de este libro, que para él sea definitorio de ese personaje que vertebra el libro y que luego descubriremos tiene bastante que ver con Nando López y con su propia trayectoria. Pues vamos a ello. Bueno, lo primero, dar las gracias a la librería Alberti por acogernos. Gracias, es verdad, ¿no? Qué bonito presentar esta novela en este sitio, a todas las personas que estáis llenándola. Hoy me preguntaba Lola, ¿crees que vendrá mucha gente? Y yo siempre en mi triunfalismo, que conocéis quienes estáis cerca de mí, pues no lo sé. Y bueno, pues, me encanta ver que me vuelvo a equivocar, ¿no? Y me siento tan querido y tan arropado en un día como este, y además con un amigo queridísimo, aparte de grandísimo escritor como Borja, presentando esta novela. Así que sin más, yo como soy muy obediente voy a cumplir lo que se me ha pedido y os voy a leer un fragmento que creo que define una parte de este libro. Lo voy a leer sin más, ¿vale? Y a partir de ahí hablamos. Santos solía ofrecer el mismo reclamo, la edición del 42 de Poeta en Nueva York, en la que se incluían, además, algunas de las conferencias del granadino.
Desde que había empezado a alquilar aquella habitación, había dado con quienes se habían limitado a dejar el libro tal y como lo habían encontrado, sin tan siquiera abrir sus páginas, los indiferentes, con quienes lo habían ojeado con fruición y hasta se lo habían llevado a su cuarto buscando en esas conferencias unas ideas políticas y revolucionarias que no encontraron, los aliados, y con quienes lo tomaban con desprecio y lo dejaban boca abajo o incluso se encaraban con Santos exigiendo una explicación para la presencia de un libro censurado entre sus pertenencias, los hostiles. Con los primeros, Santos optaba por la neutralidad. No tenía sentido forzar una captación que parecía poco probable y que le exigiría una paciencia de la que tampoco disponía. Con los segundos, buscaba pronto el modo de seguir avivando su curiosidad y entre lecturas y conversaciones veladas, los acercaba a su universo, hasta que, de paseo a la biblioteca del Ateneo, los sumaba a su tribu. Y con los terceros, había aprendido a excusar la presencia de aquella edición de Lorca, aludiendo a su intención de denunciar a quien se lo había vendido. Y estos, se interesó Asun, aludiendo a sus actuales inquilinos. ¿De cuáles son? De los indiferentes, contestó Santos sin vacilar. Por eso no creo que merezca la pena que te esfuerces en sacarles nada. Hasta que llegó junio y la despedida de sus dos huéspedes, Asun siguió compaginando el sexo con el jiennense, uno de los inquilinos, con las veladas en las que el bibliotecario, a su regreso del Ateneo, la convertía en los personajes de sus 5 elegidos. Ella disfrutaba de aquella extraña seducción verbal en la que él, en vez de conquistar su cuerpo, se internaba en sus sueños con voz grave y acompasada, relatando peripecias y acariciándola hasta conseguir que se excitase sin rozarla. Muchísimas gracias. Creo que esto es una estupenda introducción a la historia que cuentas en este libro. ¿Por qué has elegido este fragmento? Primero porque necesitaba un fragmento que tuviera los dos protagonistas, ¿no? Ya en la cubierta, que además yo creo que es una magnífica cubierta, ¿no? La que ha diseñado Destino, aparecen dos personajes, ella y él, ¿no? Tanto Asun como Santos son los ejes de esta historia y es una pareja nada convencional, ¿no? Y algo que me apetece contar es que hay muchas maneras de amar, es uno de los temas del libro, ¿no? Ellos encuentran el amor no en el deseo, cada uno tiene un deseo divergente, pero sí en la pasión por la lectura, en la pasión literaria, en la admiración mutua, ¿no? Y incluso encuentran una especie de sexo a través de los libros, ¿no? Y por otro lado, esos libros que son parte de su intimidad, es decir, que tienen que ver con su vida emocional y sexual, son la clave de su vida política, es decir, son el truco que utiliza Santos, que tiene alquilada, ¿no? Esa habitación en su piso a estudiantes universitarios, utiliza los libros como cebo, para ver quiénes los cogen, cómo los cogen, y a partir de ahí saber si los pueden o captar para su lucha contra la dictadura. Y de alguna manera también es una manera de hablar del poder de los libros, lo que dicen los libros, ¿no? de nosotros y de nuestras casas y de nuestra manera de ser y de vivir, cómo nos definen nuestras bibliotecas, ¿no? Y bueno, me parece que este pasaje aunaba todo eso y bueno, por eso lo he escogido, ¿no? Porque además es un momento donde creo que las dos luchas convergen, la política y la emocional, la lucha por aprender a quererse y la lucha por cambiar una sociedad que les ahoga a ambos, ¿no? Muy bien, hemos entrado directamente en materia, pero yo quería ir un poco más atrás. Yo sé que este libro ha sido difícil de escribir, ha tomado mucho tiempo y que es importante para ti. Entonces, cuéntanos de dónde surge este libro, cuál es la imagen seminal y por qué se ha escrito. Bueno, la imagen es más un objeto, lo he contado en alguna entrevista y además es un objeto que viene de una persona muy querida, ¿no? También, bueno, viene de una tía de mi marido, se llama Carmen, pues por desgracia, bueno, pues ya no está con nosotros, y hace pues, bastantes años me regaló algo muy especial para ella, que era su última cartilla de racionamiento. Y me la dio con una frase que se me quedó grabada, ¿no? Me dijo, espero que sepas qué hacer con esto. Y eso se suma a muchos recuerdos de mi abuela, que por suerte sí está, y que cuando paso con ella unos días, normalmente en verano, pues tiende mucho, como sabéis, que bueno, las personas muy mayores se refugian mucho en el pasado, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es lo que de alguna forma se mantiene vivo y permanece, ¿no? en su memoria. Y habla mucho de esos años, habla mucho de lo que pasó en ese tiempo, y de alguna forma yo me sentía muy en deuda con esa generación, con esas luchas invisibles, pero fundamentales. Y a partir de ahí empecé a pensar que era cierto, yo tenía que contar algo que tuviera que ver con eso. El problema es que no sabía qué contar, que no se hubiera contado y que fuera honesto con lo que yo escribo, con mi mundo literario. Es verdad lo de que soy un poquito prolífico
Los elegidos es mi libro número 40, o sea que ya hay unos cuantos, y os prometo que soy muy joven, ¿vale? Pero bueno, ya estamos aquí. Y yo necesitaba encontrar el qué contar que fuera realmente sincero, honesto, y tú lo sabes como escritor, ¿no? Y claro, lo encontré muy rápido. Lo encontré muy rápido en el momento que pensé que algo que se ha contado muy poco es esa lucha por los derechos humanos desde el lado LGTBI, y ese momento terrible en el que en el 54 los homosexuales somos considerados criminales y se nos suma a la ley de vagos y maleantes. A partir de ahí empiezo a tirar del hilo y en ese hilo descubro algo que ya convierte la necesidad de escribir Los elegidos en algo inevitable, y es que justo en el 54 comienza un intento de revolución a través de la poesía, del teatro y del cine, que coincide en el tiempo con esa represión política, de modo que lo que estoy encontrando son dos de los ejes de toda mi literatura. Uno, el poder de la cultura para transformar, y mi fe en ello, sea o no ingenua, es completa, en que sí que los libros nos transforman de un modo u otro, y a la vez el poder hacer un homenaje a todas esas personas que como santos no tuvieron la posibilidad de vivir su vida como la podamos vivir hoy quienes formamos parte del colectivo, ¿no? Y me parecía esencial hablar de todo ello y entender de dónde venimos, para no olvidar lo importante que es defenderlo, ¿no? En ese momento que todo eso converge y que todo eso de alguna manera ya da lugar al proceso de escritura, además comienza esta oleada filofascista peligrosísima, ¿no? Y este retroceso y esta homofobia y este machismo recalcitrante que vuelve a estar ahí llamando a nuestra puerta, y en ese instante decido que quizá lo más beligerante no sea hablar de eso, que ya estamos viendo, sino hablar de las raíces de esa lucha y de por qué es tan importante no ceder ni un milímetro en ella, ¿no? Entonces, digamos que el comienzo es ese, y es más, esa cartilla de racionamiento que mencionaba al principio, la he tenido presente en la escritura todo el tiempo, pero físicamente además, estaba al lado de mi teclado, está al lado de mi teclado, y era un recordatorio de es que lo que estoy contando es cierto, y por tanto no se puede contar desde un lugar que no sea con el respeto, la dignidad y el amor que merecen estos personajes, ¿no? Sí. Al hilo de eso hay una frase que está hacia el final del libro, pero me parece que es fundamental. Un personaje dice: alguien debería contarnos. Este libro está recorrido por personas anónimas que no han trascendido a la historia, pero que hicieron una lucha fundamental, que van cruzándose en su camino con personas que sí han quedado, con personajes que fueron muy importantes en el mundo de la cultura española en esos años, 54, 55, 56. Aparecen muchos intelectuales, muchos políticos, gente que después, llegada la democracia, digamos, recogieron los frutos de aquella lucha y han quedado como los protagonistas de aquellos momentos. Y sin embargo, en este libro, entonces, una inversión de roles. Esos son los, digamos, como los comparsas de la historia, pero la historia está empujada por dos anónimos. ¿Por qué esa voluntad de contar, esa idea de que alguien nos tiene que contar? No podemos desaparecer. Porque yo creo que es una de las misiones de la literatura, ¿no? Contarnos para que no nos olviden. Y yo creo mucho que el lenguaje, el verbo, es una de las grandes herramientas, o quizá la única que hemos encontrado contra la muerte, contra el paso del tiempo, ¿no? Mencionar a alguien es hacer presente a ese alguien. Yo a la gente que he perdido y quiero la menciono mucho, ¿no? Porque es una manera de revivirla en ese momento, ¿no? Y en este caso, porque yo creo que realmente la historia se hace desde lo anónimo, se hace desde lo individual, ¿no? Esta es una novela muy de la entrehistoria. Era muy tentador hablar de esos grandes personajes que aparecen en ella, ¿no? Vais a ver pues, que aparece Juan Antonio Bardem estrenando Muerte de un ciclista, aparece Gerardo Diego dando una conferencia en la universidad. Claro, aparece gente que además admiro y de la que era maravilloso ponerse a investigar y escribir mucho más, pero primero eso, narrativamente me llevaba más al ensayo, y yo, ya que hablo del poder de la ficción, creía que esto podía ser una novela de pura ficción, a pesar de que el marco histórico es muy riguroso. Y por otro lado, quería realmente hablar de lo que tú has dicho, el cómo ese día a día individual, cotidiano, anónimo, es el que transforma la realidad, ¿no? Y cómo al final, es verdad que necesitamos esos grandes nombres como referentes, o como que un espacio, ¿no? Y necesitamos que nos den su voz y que aporten, pero si esa voz no va de la mano de la actuación cotidiana, de la actuación anónima, de la mediación, al final no llega, ¿no?
y de alguna manera sí que había una intención muy clara por mi parte de que esta novela la tenían que protagonizar todas esas personas que no han pasado la historia, que no pasaremos, que no estaremos en los libros de historia porque no hemos cambiado o revolucionado algo desde el lado institucional, ¿no? Desde el gran marco teórico, pero que a lo mejor lo estamos cambiando en nuestro día a día, ¿no? También porque esta es una novela que habla de la responsabilidad individual, que al final la historia es la que vamos haciendo, nos guste o no, y somos o no somos cómplices, ¿no? El título ya habla de eso, ¿no? Los elegidos, ¿quiénes son? Los que eligen no callarse, los que eligen actuar, los que eligen comprometerse, los que eligen hacer a pesar de las consecuencias, y sobre todo en un contexto como este, donde las consecuencias eran durísimas, que eso también es algo que me importaba mucho contar, ¿no? El rebelarte suponía arriesgarlo todo. Y de alguna forma también es una manera de dar un paso desde la ficción también a favor de esa memoria histórica. Hemos perdido muchos de esos nombres, incluso hemos perdido esos cuerpos, ¿no? De gente que todavía no ha encontrado a sus muertos, a la gente que ha llorado sin tener un lugar donde ir a llorarlos, ¿no? Como le pasa a la madre de Asun, de la protagonista. Bueno, pues a través de la novela no les podemos devolver eso, pero yo les puedo dar unos nombres que no son nombres reales, pero que sí son nombres que espero que sean reales en la emoción de quienes leáis el libro, ¿no? Yo creo mucho en ese poder de la emoción de la ficción. Si alguien se enamora de estos personajes, que ojalá os pase, yo confieso que estoy muy enamorado de ellos, posiblemente sea una manera de rendir tributo a todas esas personas que lucharon, que nos antecedieron y que a lo mejor no tienen las mayúsculas que tiene Lorca, pero que seguro que Lorca se las daría porque gracias a esas personas Lorca ha llegado a nosotros. En la novela se habla, por ejemplo, de cómo un maestro homosexual es denunciado por su propia madre y cómo es internado en un campo de concentración, no solo por ser homosexual, sino porque es que además se atreve a dictar poemas de Machado en clase, ¿no? Bueno, pues Machado tiene las mayúsculas y muy merecidas, pero ese maestro también debería tenerlas. Esa historia es una historia real. Yo la he volcado, con el permiso de la persona que me la contó, en un personaje de ficción. Pero gracias a ese personaje de ficción, a ese maestro, y bueno, ahí me sale el lado de la educación, que la vamos a hacer, que está muy presente en mi vida y ojalá siempre, pues estoy rindiendo un tributo a todas esas maestras y maestros que en esos años se jugaban el día a día cuando entraban en un aula, ¿no? Has sacado un tema que creo que es muy importante en esta novela, es ese entretejido de ficción y realidad. Entonces, hablemos un poco de eso. Hay hechos históricos que tú cuentas con documentos históricos reales, que te tejes con otros que tú fabricas y vuelcas, digamos, experiencias que te han contado, que tú has vivido o que has recogido con pura ficción. ¿Cómo hiciste este tejido de ficción y realidad? Pues fue muy complicado, la verdad es que fue parte, gracias por esta pregunta tan sencilla de responder, fue francamente difícil, ¿no? Porque era esencial que el marco histórico realmente fuera riguroso y preciso, porque creo que de un tema como este no se puede hablar desde la banalidad, sinceramente, pero a la vez, para que una ficción funcione, para que una novela te atrape, esa ficción tiene que tener fuerza, esos personajes tienes que quererlos desde la primera página, ¿no? Y en ese sentido, seguí dos procesos. Uno fue dedicar mucho tiempo, de ahí los 7 años, en los que, bueno, pues han ido pasando obras de teatro, novelas juveniles, adultas, incluso una serie de televisión. O sea, han ido ocurriendo muchas cosas en mi vida, pero entre tanto seguían los elegidos, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque la primera gran fase fue de documentación, de recopilar muchísimos datos, testimonios, momentos, para luego poder hacer no solo el gran plano histórico de lo que sería la novela, que transcurre sobre todo entre el 54 y el 56, sino después la selección de esos hechos. Es decir, qué hechos a mí, como narrador, me permitían jugar con la construcción de personajes. Es decir, yo lo que quería era hablar de cómo también esos hechos nos transforman o los transformamos, ¿no? Entonces hubo una fase de selección de qué momentos me gustaría contar o me gustaría haber vivido o me gustaría que mis personajes vivieran. Y luego, la segunda fase fue encontrar la forma. Yo ahí tengo que agradecer clarísimamente, y además ella lo sabe, a Palmira, que además de agente, que es una de las cosas que es en mi vida, pero no solo eso, yo creo sobre todo es una amiga, ¿no?, intimísima y compañera de escritura y de creación, pues hemos escrito, yo creo que hemos escrito, podemos decir en plural, muchas versiones. Y es verdad, ella las ha leído todas, o sea, la he torturado durante estos 7 años, con diferentes versiones, porque era importante dar con la forma que queríamos, ¿no? Y había formas más cercanas a lo ensayístico, y había formas más cercanas a lo narrativo, y había formas que mezclaban
Y realmente yo he tenido ahí su complicidad, que para mí ha sido muy importante, igual que la complicidad posteriormente de Ana Soldevila, de la editora de Destino, que también se ha implicado mucho en el libro. O sea, es un libro como que todo el mundo que ha trabajado en él ha querido que fuera el mejor libro posible. Me han exigido mucho, pero yo le he agradecido, porque es verdad que era una historia que se puede contar de muchas maneras. Hasta que por fin, en ese proceso, me doy cuenta que la manera de contarla es liberarme de todo lo que... Y eso tú lo sabes, que trabajas mucho también, ¿no? La mezcla de ficción-realidad y de autoficción. Pues el momento en el que realmente despega la novela y comienzo ya a ver la forma es cuando me olvido de todo ese marco histórico que he investigado y lo tengo tan asumido y tan absorbido que lo puedo utilizar de una manera completamente espontánea y me puedo dejar llevar simple y llanamente por la ficción. Entonces, a partir de ahí, cuando descubro que Asun está cantando en un tablao y puedo ponerla a cantar copla y sacar de paso mi amor por la copla y crear una historia de amor con santos, y cuando realmente puedo fabular, es cuando me di cuenta de que estoy contando esa parte histórica y de que ahí sí que esos documentos que tengo encajan a la perfección, porque ya esos personajes tienen vida. Entonces es normal que tengan una denuncia o que les llegue un panfleto o que vean una, pues como la esquela de Ortega que aparece, ¿no? El entierro de Ortega y la importancia que tuvo en su momento, pero todo ya desde lo orgánico de que esos personajes están viviendo, y como están viviendo les pasan cosas, y les pasan las cosas de esos años. Pero claro, el proceso no podía ser a la inversa, es decir, yo tenía que empaparme de todo ese contexto, buscar la forma literaria y luego dejarlos vivir. Y en ese sentido ha sido duro, pero también muy gozoso. Es decir, el último tramo de escritura, cuando ya Asun y Santos están vivos, para mí ha sido, creo que, de los procesos literarios más bonitos y de los personajes que más quiero de todos los que he escrito, ¿no? Bueno, has dicho que te empapaste de todo ese mundo de la cultura en España en los años 50. Cuando nos sentamos a preparar esta presentación, yo te decía que es una novela que ocurre en la posguerra, pero no es una novela de la posguerra. Y esto es una cosa que es curiosa, lo discutimos mucho. Yo le decía que va a chocar mucho a los lectores. Esta novela se escribe en una tradición literaria, está escrita con una voluntad literaria, que podría entroncarla con novelas, digo, una, por ejemplo, de la que hablamos, Nada, de Carmen Laforet. Entonces uno empieza a leerla pensando que es una novela que sigue esas estelas. Y sin embargo, empiezan a aparecer comportamientos que nunca aparecieron en ninguna novela de esa época. Por supuesto, porque no se podía y porque nunca hubiera pasado la censura. Entonces, es algo que me gustaría hablar contigo. ¿Cómo te has planteado contarnos esos años que nos contaron de una manera muy distinta y nos ocultaron que por debajo de lo que se decía en las películas o en las novelas que se autorizaban, ocurría? O sea, ocurrían más cosas que lo que mostraba la cultura de esa época. Claro, es que además yo ahí tenía un reto y también la posibilidad de hacer un homenaje, ¿no? Yo distingo entre las novelas de posguerra escritas en ese momento, en esos años. Mencionabas Nada, ¿no? En Nada hay un subtexto maravilloso y también LGTB clarísimo, ¿no? Pero escondidísimo tras las páginas de un libro que no se habría podido publicar de otra manera. O si leemos las obras de Elena Fortún, ¿no? La mayor parte inéditas hasta hace muy poco, o si leemos con atención a Luisa Carné, sobre todo las autoras. Yo confieso que a mí son las autoras de esa época las que más me interesan y las que más me han influido. Pero, ¿qué pasa? Que ellas tenían que contar entre líneas lo que de otra manera no se podía decir, ¿no? Lo hacían de una manera sublime, pero siempre entre líneas. Después hay un tipo de novela de posguerra que, como imita esa forma, yo creo que acaba cayendo en una narración a veces en lo sexual un tanto timorata. Es decir, es cierto que era una época marcada por el moralismo, marcada por la religión, marcada por la opresión, pero es cierto que siempre ha habido muchas maneras de ser, de amar, de buscarse. Es decir, yo lo que quería era contar, sí, que debajo de todo eso había otras vidas. Y una cosa era lo que se podía hacer fuera y otra cosa era lo que podías hacer dentro. Y en este caso, esta novela sí que hay un espacio casi simbólico, que es el piso de la calle Bordadores, donde viven los personajes. Lo que pasa dentro de ese piso es la España que querrían vivir. Lo que pasa afuera es la España que les obligan a vivir, ¿no? El hablar de esa sexualidad de una manera directa, clara, abierta, primero también es como una especie de cura de humildad. A mí me aburre mucho que en el ahora parece que lo hemos inventado todo, de repente, ¿no? Y a lo mejor hace 50, 60, 70 años no hablaban de relaciones poliamorosas, pero también las había. Lo que faltaba era el léxico y la posibilidad de vivirlo hacia afuera. Pero sí me parecía importante el hablar de esas vidas desde el respeto, con cero condescendencia y luego que además fuera
muy fuerte el contraste entre lo que les prohíben y lo que quieren vivir. Hace poco alguien me decía, también en una entrevista, que el lenguaje en esas escenas a veces es muy, muy duro, muy contundente. Y lo es porque es que ese sexo, sobre todo el sexo homosexual, el que se habla en el libro, también era igual de duro y de contundente. Es decir, no había posibilidad más que desde la clandestinidad, la oscuridad, la velocidad. Yo recuerdo un testimonio de una persona que me llamó mucho la atención, ¿no? Que me decía, es que en esos años, para mí, los hombres con los que estaba no tenían rostro, no me daba tiempo a verlo. Para mí eran un cuerpo. Eran un cuerpo que durante unos minutos buscaban placer en el mío, yo en el suyo, con miedo a que nos pillaran, que nos detuvieran, que fueran un gancho, que también se habla de ellos en la novela, ¿no? Los ganchos que había en la época que estaban destinados a cazar, literalmente, homosexuales, ¿no? Y de alguna manera en este libro sí me apetecía decir que debajo de todo eso que pasaba había muchas maneras de vivir y contarlo desde ese lugar en el que la sensualidad también esté, y además desde el buscarte, ¿no? Lo que les pasa a estos personajes, a Asun y Santos, es que van a encontrar modos de amar para los que no tienen palabras, pero sí tienen formas de llegar a ello, ¿no? Por eso también los libros, de nuevo, porque en esos libros encuentran formas de inventarse o de jugar a ser distintas de las que les están enseñando, ¿no? Vamos con los libros y con el teatro. Una cosa que llama mucho la atención es que el libro está estructurado en 5 partes que se llaman acto primero, acto segundo, acto tercero, acto cuarto, acto quinto. Es como una especie de obra de teatro que todos se refieren a un personaje femenino de la dramaturgia mundial. Cuéntanos un poco por qué este homenaje al teatro y cómo se estructuran esos personajes femeninos en el transcurrir de la historia. Bueno, yo creo que el homenaje al teatro está más o menos claro, ¿no? Creo que eres, ¿no? Venimos de este mundo, aquí tenemos un grandísimo ejemplo, que eres tú, Borja, y hay mucha gente aquí también que viene de ese ámbito teatral. Bueno, pues de alguna manera me parecía muy bonito y me apetecía mucho, ¿no? Lo bueno de escribir también es que puede ser a veces un poco caprichoso el hacer un homenaje a mis dos mundos, ¿no? Yo a veces soy dramaturgo, a veces soy novelista. Es muy divertido porque cuando estreno una obra de teatro suelen decir el novelista Nando López estrena una obra de teatro, y cuando publico una novela el dramaturgo Nando López. Y bueno, en algún momento coincidirán ambos mundos, no lo sé. Lo mismo es que hay varios Nandos López, que tampoco me parece mal, pero en cualquier caso sí que me parecía bonito el poder sumar ambos en un solo libro, ¿no? Que de repente esta novela fuera un acto de amor al teatro y a la novela, a través del género en el que está escrita, pero también a través del género en el que está estructurada. Entonces son 5 partes, que son efectivamente 5 actos, y luego, claro, ¿qué personajes quería que aparecieran? Pues 5 grandes mujeres de la historia del teatro universal, que son 5 grandes rebeldes por 5 motivos distintos, que tienen mucho que ver con Asun y Santos. A mí me gusta mucho la estructura, yo soy un autor muy de forma, porque lo que más me gusta leyendo es fijarme en la forma de cómo están escritos los libros, ¿no? Yo en eso soy muy cervantino. Me encanta jugar con la forma, con la estructura, con quién cuenta la historia. Y me parecía muy bonito una historia que está hablando de cómo precisamente el teatro universitario de aquellos años fue fundamental, de cómo las jornadas poéticas fueron un acto de rebelión, de cómo el entierro de un filósofo como Ortega se convierte en una de las primeras manifestaciones en esos años, ¿no? O sea, cómo la cultura se convierte en un arma. Bueno, pues qué bonito poder estructurarla a través de la propia cultura, ¿no? Entonces, bueno, busqué 5 grandes personajes femeninos, que son Rosaura, en La vida del sueño, a ver si soy capaz de recordarlos los 5 bien, están por aquí, no muy bien. Pero vamos, más o menos yo creo que voy a decir bien. Doña Rosita la soltera, la señorita Julia, Antígona y la Salomé de Wilde, ¿no? 5 mujeres, cada una de ellas con un foco de rebelión y de inconformismo, que me permitían contar la historia. Además, también para mí era importante 2 cosas. Una, que hubiera libros prohibidos, por ejemplo los de Lorca, que sabemos que estaban censurados, y se cuenta en un detalle curioso, ¿no? Hay un personaje que es Ginés, que es el librero, y cuenta cómo en la librería tiene un cartel que pone: en esta librería no se encuentran libros contrarios a la causa, se encuentran algunos, avísennos, ¿no? Y eso lo ponían algunas librerías para dejar claro que sí que tenían libros contrarios y que entonces la gente entrara para buscarlos, ¿no? Y me pareció muy divertido y dije, esto tiene que estar aquí, ¿no? Y luego otra cosa, bueno, es verdad que este libro, bueno, para mí es muy importante, es muy especial, y ojalá sea un largo camino también con Destino, que lo ha mimado muchísimo. Y para mí era importante tener esos 5 libros. Son 5 ediciones publicadas entre los años 30 y 50, y yo confieso que lo que me dice, como soy muy fetichista de los libros y me encanta tenerlos, no solo leerlos, sino tenerlos, es un listado de obras de teatro con mujeres rebeldes que me gustasen. Y fui buscando en librerías de viejo, en mercadillos, en ferias del libro,
ejemplares de esa época. Conseguí 5 y los primeros que encontré dije, estos son, porque si son los elegidos, ¿no? Es porque son los primeros que han llegado a mi vida. Y esos 5 libros también han estado presentes en el proceso y porque me apetecía tenerlos, ¿no? Hay escenas, hay una escena, una de mis favoritas de la novela, es un momento en el que Asun, por algo que no vamos a decir, para no hacer spoilers, se rodea de los 5 libros, los deja caer sobre la cama y se abraza a ellos, ¿no? Y para mí esa escena cuenta mucho de esta historia, ¿no? Entonces yo también quería tener esos 5 libros y poder tocarlos, poder palparlos y poder sentir lo que sienten ellos cada vez que los cogen y los toman de debajo de la cama, que es donde los esconden. Tampoco es casual que sea debajo de la cama, ¿no? Bueno, hay muchos temas de los que podríamos hablar en esta novela, pero yo te decía que si tuviera que decir una frase, lo que tratas de contar en la novela, para mí es cómo uno paga el precio que está dispuesto a... ¿Qué precio está dispuesto a pagar uno por vivir la libertad? Sí. Y esto creo que es un tema fundamental en tu vida, y lo has contado en un contexto en el que el precio era muy alto. ¿Por qué estos personajes encuentran la fuerza de ser como son a pesar de todo lo que tienen en contra? Yo creo por algo que les pasa y que tiene que ver con uno de los sentimientos iniciales que decíamos, y es que se enamoran de cómo son, de lo que piensan, se enamoran de las posibilidades que se abren, y en el amor encuentran esa fuerza, en ese amor, en esas ganas de no traicionarse, en esas ganas de estar a la altura de la otra persona, encuentran la capacidad para no rendirse, para no echarse atrás, y asumen decisiones muy duras, ¿no? Y sí que es verdad, y esto además lo comentábamos, ¿no? Cuando hablábamos de esta presentación, lo bonito que es cuando escribes un libro y de repente dan con un tema que tú dices, es verdad, estaba ahí, pero yo no le estaba haciendo tanto caso, yo no me había dado cuenta de que este es uno de los grandes temas del libro, hasta que tú me lo comentaste. Y es cierto que está muy presente en esta novela, ¿no? El precio que pagas por pelear por tus ideas, por ser coherente, por comprometerte. Creo que es algo que vivimos desde muchos lugares, que seguimos viviendo desde muchos entornos, pero que es que en esta época me parecía muy importante hablar de la dureza que eso suponía, de la valentía que exigía y de las consecuencias que podía llegar a tener, ¿no? Y es verdad que eso también es otro de los ejes de mi literatura, ¿no? El tema del compromiso. ¿Qué hacemos desde nuestra perspectiva vital, profesional, con el entorno que nos rodea y sobre todo desde la cultura? Hay algo que es verdad que creo que hay una parte mía como de necesidad en este libro de reivindicar una cultura que se manche, que se implique, que hable de temas que importen en un momento en el que tengo la sensación de que a veces nos puede la evasión, que está muy bien, que también es muy necesaria, ¿no? Pero yo creo mucho en que esto tiene demasiado poder como para malgastarlo en algo que no importe, ¿no? Y también tengo la suerte quizá de que soy muy consciente de eso. O sea, a mí me pasa algo muy bonito, y es que las personas que estáis aquí, muchas lo sabéis, incluso sois parte de esos mensajes que a veces me llegan. A mí me llegan muchos mensajes en redes de gente que lee mis libros y me recuerda porque los escribo. Yo recibí esta semana uno maravilloso de una señora que me decía que yo soy un referente para ella porque gracias a mis libros entiende mejor a su nieta y a su nieto. Y creo que es de las cosas más bonitas que me han dicho nunca, ¿no? Que de repente alguien entienda mejor a otra generación a través de los libros, ¿no? Entonces, como yo creo mucho en eso, porque tengo pruebas constantes, ¿no?, del poder de la literatura, también creo que aquí había una forma de hablar de esa necesidad de la implicación, cueste lo que cueste, a pesar de que eso tenga sus consecuencias. Es verdad, yo no puedo hablar de las consecuencias que viven ellos, pero también es cierto que el hecho de que mi literatura sea muy comprometida en ciertos frentes también me ha cerrado ciertas puertas o me ha provocado ciertas situaciones complicadas. Es decir, que al final es cierto que la coherencia o el compromiso no es algo de lo que salga siempre indemne, ¿no? Pero al final también creo que es la única manera de escribir, de crear y de vivir, ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que es uno de los grandes temas del libro y que está muy relacionado también con esa dignidad de los personajes, ¿no? Vuelvo a lo que decía de la memoria histórica, que para mí tiene que ver con esa dignidad que todavía necesitamos seguir construyendo y que yo quería que estos personajes encarnaran, ¿no? Esa dignidad de no arrodillarse, porque además, como cuenta en el primer capítulo, han aprendido que arrodillándose ante los verdugos no consiguen nada. Lo único que consiguen no es compasión, sino mayor crueldad aún, ¿no? Y a partir de ahí, Asun, que es quizá la más rebelde de los dos, todavía incluso por encima de Santos, decide que ya no se va a arrodillar jamás. Y no lo hace en todo el libro, ¿no? Yo te preguntaba también, ¿dónde crees que se incardina este libro? Es difícil colocarlo, porque claro, no tiene mucho que ver con esa tradición de esa novela de los 50,
pero tampoco termino de ver dónde, o sea, o te hago la pregunta de otra manera, ¿cuáles son los escritores en los que tú te miras, los escritores con los que has crecido y en los que has tenido presente cuando escribes? Pues es curioso, yo aquí diría algunos nombres que a lo mejor parece que no tienen una relación directa, pero que para mí son clave, ¿no? Por un lado, los poetas que aparecen citados en el libro. O sea, es verdad que es un libro que si lo leéis, aparte de tener una estructura teatral y ser muy narrativo, yo creo que tiene momentos muy líricos, ¿no? Muy poéticos. Y es porque está lleno de poesía desde el principio. Y confieso que uno de los poetas que a mí más me han marcado y que yo creo que está, y además está en todo ese tema del deseo, de lo complicado del deseo, de lo difícil que es combinarlo con la realidad, sin duda es Cernuda, clarísimamente. Creo que una autora que además, por suerte, ahora mismo lleva unos años siendo muy leída, conocida, incluso se acaba de anunciar que se va a hacer una serie de televisión diaria sobre una de sus novelas, que también me ha influido mucho, es Luisa Carnés. A mí me parece una autora interesantísima, sobre todo porque tiene una mirada muy social, y mi literatura es muy social. Y luego otro nombre que voy a decir, que a lo mejor también como que parece que no tiene que ver, pero sí, porque al final lo de buscar las influencias y las influencias y las referencias es complicado. A mí hay una novela que me fascina, tanto por la novela en sí misma como por cómo se escribió y cómo se publicó, que es Maurice, de Foster, que es, imagino que la mayoría lo sabéis, pero por si acaso alguien no. Maurice es una de las primeras novelas que cuenta una historia de amor entre hombres con final feliz. Y por eso Foster no la publicó en vida, no se atrevió, porque se la podían censurar. Entonces se publicó póstuma, ¿no? Y yo siempre he pensado que habría pasado si ese libro hubiera visto la luz mucho antes, ¿no? ¿A cuánta gente nos habría ayudado que ese libro viera la luz mucho antes? Pero de alguna forma también su manera de contar y su manera de decir, bueno, pues a mí siempre me ha interesado, también un poco porque cuenta desde lo sutil, desde lo ambiguo. Y bueno, es un libro que por algún motivo estaba también en mi cabeza, ¿no? Y luego, por supuesto, pues toda la tradición teatral. Aquí sí que hay muchas... Hay un autor que tenía muy presente y que está mencionado, que es Alfonso Sastre. Y está aquí, y evidentemente esto no tiene nada que ver con su teatro, pero en mi cabeza, en cuanto a los temas, la forma, la beligerancia, sí. Entonces yo, ¿dónde se ubica? Tampoco lo tengo muy claro, esto es algo que no sé muy bien, pero sí creo que si hay un libro lleno de fuentes, es este, y fuentes cinematográficas. Se habla hay un momento de la novela en el que los personajes viven las jornadas de cine de Salamanca, y en esas jornadas de cine se lee un manifiesto, ¿no?, por otro tipo de cine, donde se dice que el cine que se está haciendo en España es inútil, es vacuo, es feo y es estúpido. O sea, además es que utilizan unos adjetivos completamente contundentes, ¿no? Y exigen un cine neorrealista, un cine crítico, un cine comprometido, y se estrena Muerte de un ciclista como ejemplo de ese cine, ¿no? Creo que también el cine de esa época, que confieso que he visto mientras escribía, dentro de esa parte documental hay una parte gozosa de qué bien, ahora me puedo ver todas las películas que quiera y que me gusten de estos años, ¿no? Que es ese momento en el que realmente dices, estoy escribiendo aunque no sea verdad, ¿no? Pero bueno, tú te convences de que sí. Pues el volver a ver esas películas, ese cine, también para mí ha sido muy inspirador, sobre todo porque en mi cabeza, claro, para crear a Asun, por ejemplo, pues yo tenía referentes como las protagonistas de ese cine, ¿no? O películas como Calle Mayor, por ejemplo, ¿no? El cine de esa época también ha sido una fuente. Yo soy un escritor que ve mucho del cine, entonces las referencias no solo serían novelísticas, sino que aglutinarían varios géneros, creo. Has hablado del final feliz de Maurice, y sin destripar el final de este libro, podemos decir que feliz no es y que bien no acabo. Hasta ahí, bueno, hasta ahí podemos leer. Sí, no esto, decir más. No, bueno, quiero decir, para quienes me leéis habitualmente, tampoco creo que haya sido una gran sorpresa. Creo que solo tengo un libro con final feliz, que es La foto de los 10.000 me gusta, pero está recomendado para 10 años, 12 años, ¿sabes? Pero, por cierto, un bestseller, tengo que decir, de literatura teatral. Pero el resto, pues sí es verdad, yo no sé por qué tengo tendencia a los finales incómodos, quizá, porque mira, en la tradición en la que yo me ubico, Borja, yo creo que es la de la literatura que te revuelve o que te incomoda. O sea, yo confieso que a mí la literatura que me gusta, pero incluso los clásicos, lo sabéis, aquí hay muchas personas que habéis estado viendo recientemente el Peter y Wendy, ¿no?, que hemos estrenado en El Price con La Joven, que además ha publicado también SM. Peter y Wendy no deja de ser una historia absolutamente amarga a muchos niveles, porque uno de sus temas es la imposibilidad de detener el tiempo y la imposibilidad de volver a la infancia, ¿no? O sea que hasta cuando voy a la fantasía hay una parte como de que me gusta que me remuevan un poquito, ¿no? Bueno, en este caso, y trato de no destripar nada, los dos personajes terminan en puntos distintos, digamos que uno de una manera muy trágica, pero muy digna.
tiene que haber una dignidad, que decías tú antes. Y el otro personaje abre un final, vamos a decir, como abierto, que es, yo creo, muy cervantino, sobre el manuscrito encontrado. ¿Por qué? No sé si hay una razón, porque a veces nos preguntan por qué escribiste esto y no lo sabes decir, pero ¿por qué esta idea de alguien tenía que acabar mal y alguien tenía que dejar una puerta abierta? ¿O es simplemente en esta época no podía ser de otra manera? Bueno, yo creo que habría sido un traidor a la historia si el final, contando lo que estamos contando, creo que es evidente que el final no puede ser un final eufórico, ¿no? Y creo que habría sido un insulto a esa memoria. Es decir, eso sí me lo planteo mucho, ¿no? ¿Cómo lo cuento de una manera que este libro tenga esperanza? Si os fijáis en la cubierta, a mí, bueno, se nota que estoy enamorado de ella y creo que es evidente, ¿no? ¿Por qué? Pero uno de los rasgos que nos gusta de la cubierta y que comentábamos Palmira y yo cuando, aquí la enseñamos, cuando nos la propusieron, es la mirada al frente de los personajes. Es verdad que es una cubierta de época, es una cubierta en blanco y negro, es una cubierta donde hay un cierto miedo, pero hay miedo, pero a la vez hay mirar hacia adelante. O sea, hay un desafío. No están bajando la cabeza, no están mirando de lado, no, están mirando al frente. Y yo necesitaba que el libro tuviera esa esperanza de, a pesar de todo, seguimos luchando. Y es más, se hace una reflexión en el libro sobre algo que por suerte ha ocurrido, ¿no? Las voces de quienes fueron silenciados han pervivido a sus verdugos. Mataron a Miguel Hernández en la cárcel, ¿no? Con ese traslado que le impidieron cuando su salud lo requería. Mataron vilmente a Lorca, exiliaron a tantos otros se quedaron dentro en un exilio interior. Hoy en día no recordamos a sus verdugos, pero todos nos sabemos un poema de Lorca. Esa esperanza tiene que estar, y tiene que estar en el libro, ¿no? Y por otro lado, lo que no podía era tener un final emocionante, feliz, romantizado, cuando estamos hablando de una historia tan terrible que costó tantas vidas, cuando estamos hablando de un momento en el que se crea campos de concentración como el de Tefía, cárceles para homosexuales como las de Huelva o Badajoz. No podemos hablar desde, creo, pues esa banalidad de conviene un final feliz, ¿no? Yo creo que era importante ser coherente con qué estoy contando, cómo lo estoy contando y realmente qué es lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces, sí que fue muy difícil encontrarlo, sobre todo porque cuando quieres mucho a los personajes quieres que les vaya muy bien. Pero cuando has entrado en ese contexto y has conocido lo que pasó, creo que tienes que ser fiel a lo que pasó y contarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero sí que en eso que tú decías, ¿no? Eso del manuscrito encontrado, sí que hay una forma también de hablar de esa necesidad de que nos cuenten, lo que decíamos al principio, como una manera de seguir combatiendo, ¿no? Mientras nos sigan contando, mientras siga habiendo memoria, mientras siga habiendo recuerdo, seguiremos teniendo esperanza, ¿no? De que las cosas cambien. A lo mejor no cambian y no las vemos cambiar en nuestro tiempo, pero estamos sembrando para que cambien más adelante. Y sí que hay algo en mí, en este momento, y sabéis por lo que escribo, que siempre está la temática LGTBI en mis libros, ¿no? Siempre había escrito de esa temática desde la hora, menos en teatro, donde sí la había hablado en el Siglo de Oro, Inventando a Lope, Los engaños amorosos, pero nunca en la época franquista. Y de repente sentí la necesidad de decir, es que si yo puedo ir con mi marido de la mano, si yo puedo levantarme con él cada mañana, si yo puedo tener una vida de pareja feliz, es porque ha habido mucha gente que no la ha tenido. Y de alguna manera sí que necesitaba ese reconocimiento, pero ese reconocimiento no podía pasar por ofrecer un final falso con la historia. No podía contarlo desde un lugar que no fuera honesto, ¿no? Y me costó porque es verdad que yo creo que son personajes, y los vais a conocer pronto, espero, yo creo que son personajes de los que te enamoras rápido, ¿no? Porque tienen algo especial, tienen una luz especial que hace que quieres que les vaya bien. Pero bueno, el contexto es muy difícil, ¿no? Cuando hay tantos lobos alrededor. Bueno, creo que ha llegado la hora de abrir el micro si alguien tiene alguna pregunta. Que hable ahora o calle para siempre. Pues fenomenal. Podéis hacerla desde cualquiera de los ámbitos en los que estamos. Incluso desde casa. Sí, podéis preguntar lo que queráis o comentar lo que queráis. Y feliz. Sí, pues fenomenal. Sí. Yo siempre hago... Rompe el fuego. Ah, Roberto pues rompe el muchas fuego. gracias. Soy un asiduo de la casa, como antes os dije. Si no se para por Alberti, ¿verdad? Qué bien. Si no se publica, si no se pasa por Alberti la novela, no se publica. Esto no lo saben. Sí, quería preguntar, voy antenando, me ha venido a la cabeza los que hemos escrito algún libro, como en mi caso, ¿no? Y otros. Esto siempre cuando abordamos el tema del sexo es muy complicado, porque por decirlo de alguna manera,
o te pasas, muchísimos pueblos, o, por decir una manera, te quedas muy cursi. Sí. ¿Cómo has abordado tú eso? Yo lo abordo siempre buscando la verdad, porque es cierto que a mí me da más miedo la cursilería que el pasarme. Es decir, creo que sin llegar a la pornografía, que es recrearte en la escena, ¿no? Y este libro no lo pretende ni mucho menos, pero lo que no quería era caer en lo cursi, ¿no? Que tú has dicho ahora, porque me parece que en la parte, a mí como autor me interesa mucho la literatura erótica, y creo que de verdad que es un género a reivindicar, y es más, las grandes novelas y los grandes títulos de la literatura universal, muchos de ellos lo son porque son grandes narraciones eróticas, es decir, La Regenta o Madame Bovary o La Celestina han pasado a la historia, entre otras cosas, porque cuentan el sexo mejor de lo que no hemos contado nunca, ¿no? Esa escena en el carruaje de Madame Bovary, donde a través de la sucesión de calles tú estás viendo lo que está pasando dentro, y que es absolutamente morbosa y maravillosa. Yo creo que es uno de los momentos más sexuales de la historia de la literatura, ¿no? Y simplemente es un callejero del lugar que van recorriendo, ¿no? Entonces, en este caso, para evitar la cursilería, precisamente me parecía importante hacer dos cosas. En el sexo que vive, es que hay muchas formas de sexo en este libro, o sea, en eso sí que es verdad que es un libro para público adulto, ¿vale? Que esto, hoy alguien me preguntaba si lo veía adecuado para algún curso de primero o segundo de la ESO, y ya he dicho que no, creo que este no. También entiendo que la dispersión de títulos que publico a veces genera dudas, ¿no? Pero este es muy adulto. Y es verdad que hay muchos tipos de sexo en el libro. Hay un sexo que es un sexo imposible entre un hombre homosexual y una mujer heterosexual, pero que quieren encontrar una manera de quererse, que es Asun y Santos, y ahí, por ejemplo, sí que está contado desde un lado más poético, porque su manera de quererse también lo es. Es decir, su manera, es que su sexo a lo mejor no es más que una caricia, o es un beso, o es rozarse, está desde otro sitio, ¿no? Hay un sexo abrupto, duro, complicado, que es el sexo entre hombres, porque es en baños públicos, en vagones de metro, en salas de cine, en lugares prohibidos, donde tenían encuentros que apenas duraban unos minutos, y eso había que contarlo desde esa carnalidad y esa urgencia, sobre todo, ¿no? Entonces, en eso está narrado, lo vais a ver de una manera, vamos a decir, vigorosa. Y con un léxico claro y abrupto. Pero abrupto, ¿por qué? Porque también era abrupta la relación. Entonces, yo no lo puedo embellecer. Y utilizo un léxico claro y rotundo, pero porque también lo era. Es que era, te bajo el pantalón y ocurre lo que tiene que ocurrir, y salimos corriendo y no nos miramos a la cara y esperamos no reconocernos, pero como nos detengan y a ti te pregunten por mí, a mí por ti, ¿qué va a pasar, no? Y luego hay un tercer tipo de sexo, que es el sexo que aprenden a inventar en ese piso. Cuando descubren unas claves que se ocultan al resto del mundo, sí les permiten vivir un sexo satisfactorio, que les hace soñar con otra vida, que en ese momento es imposible. Y ahí es una conjunción de los dos. Ahí conjugo una parte más poética con una parte más carnal. Pero la narración se pausa. ¿Por qué? Porque ellos también, por primera vez, viven el sexo en un lugar íntimo, sin las prisas, la urgencia o el miedo que viven en otro entorno. Entonces, también narrar el erotismo, es que es muy buena pregunta, porque realmente era una de las dificultades de este libro. Narrar el erotismo requería hacerlo desde diferentes estilos, según el sexo del que estás hablando, ¿no? Porque también era uno de los retos de esta historia, contar esa parte que yo creo que se ha contado menos y que me parecía fundamental que estuviera, ¿no? Porque también es una forma de definir a los personajes. Hay una escena, claro, lo mencionábamos, una de mis escenas favoritas del libro, es el momento en que Asun tiene una escena de sexo a partir de una escena de la señorita Julia, que a lo mejor recordáis cuando la señorita Julia grita esa famosa frase de béseme el zapato. Bueno, pues Asun lo grita porque esa frase le parece maravillosa y ella se lo grita a otro amante. Lo que pasa es que al amante le cuesta un poquito encajar la situación, ¿no? Y me parece también divertido ese intento de una mujer tratando de tener un sexo más elevado y un tipo un poco perdido de cuál es mi frase ahora, ¿no? Y qué es lo que tengo que decir, ¿no? Que también permite, bueno, hablarlo desde otro lugar, ¿no? Muchas gracias. ¿Más cosas que queráis decir o Tenemos comentar? tiempo para otra pregunta. ¿Por allí? ¿Hay una mano por allí? A ver, yo sé que eres capaz absolutamente de todo, pero ¿cómo puedes, o sea, cómo se hace eso de estar 7 años embarcado en miles de proyectos y no perder de vista los elegidos y mantener la energía y que no te quedes ahí? Repite la pregunta. La repito, bueno, la Sí. pregunta es que cómo se mantiene la energía de un proyecto como Los Elegidos durante 7 años mientras se van haciendo otras cosas, ¿no? Y bueno, es verdad que es complicado. Muchas gracias por la primera parte de la pregunta. No sé si soy capaz de todo ni mucho menos. Eso yo creo que es la amistad también, ¿ves? Estas formas de amor que hacen que parezca que sí.
Pero es cierto que yo creo que en este caso es que la energía venía del propio proyecto. Es que era una historia que yo tenía que contar y la tuve clara casi desde el principio. O sea, lo que era, hablábamos de las imágenes, pero yo tenía muy claro lo que pasaba en la historia, en la esencia, o sea, lo que era el esqueleto de la historia. Esta pareja que se conoce, que se alía, que se convierten en combatientes en una causa común, la tenía en mi cabeza. Y sabía lo que les iba a pasar y lo que iban a vivir. No sabía cómo lo iba a contar, no sabía todo el trabajo que me iba a llevar, pero estaban muy dentro de mí. Entonces es verdad que no se me diluían con el resto de proyectos. Quizá también porque es un libro tan especial en mi trayectoria y tan importante en ella que lo he cuidado más, a lo mejor, que a otros títulos que podía escribir de una manera más, digamos, relajada, porque tienes un oficio que te va llevando, ¿no? Es decir, hay cosas que escribes desde un lugar con mayor seguridad, ¿no? Pues haces una adaptación teatral, pues también tiene sus riesgos, pero ya he hecho muchas. Entonces, tengo como unos rudimentos, unos mecanismos que me permiten no perderme en ese proyecto, ¿no? Y este tenía tal fuerza, y por otro lado la documentación era tan brutal y tan fascinante a la vez, que se juntaban las dos cosas, ¿no? También la posibilidad de parar de repente, estabas en otra cosa, y Los Elegidos llegó a ser un poco mi refugio, ¿no? De, bueno, pues ahora me dedico a Los Elegidos. Ha llegado al punto, y lo hablábamos también, de recopilar tanta documentación que ya he llegado a dudar de si algunos documentos los he encontrado, son reales o los he escrito. Porque los he asimilado de tal manera que ficción y realidad en mi cabeza en este tiempo ha estado muy presente, ¿no? Y lo he vivido tan desde dentro que a veces hay cosas que no sé si he vivido, me han contado, he soñado, ¿no? O sea, ha sido una historia que me ha obsesionado y que hemos comentado y hablado mucho y que yo creo que también por eso ha sido fácil mantener esa energía, ¿no? Cuando crees mucho en algo, yo creo que al final ese algo prevalece sobre todo, ¿no? Y lo que sí tenía claro era que este libro no se podía publicar de cualquier manera, no podía salir si no tenía la convicción de que la historia estaba contada como yo quería contarla, ¿no? Y ya me diréis si opináis que es así, pero sí que está hecho con mucha pasión y con mucha honestidad y con mucha fe en que lo que se cuente llega a mucha gente, ¿no? Ojalá. Pues precisamente para que se animen a leerlo, yo le he pedido que cerremos esta presentación con su propia voz. Le he pedido que nos lea otro fragmento que él considere fundamental para entender la historia y de dónde viene esta historia. Y sobre todo, que anime a leer este libro. Yo lo he podido leer, uno de los primeros que lo he leído al completo, y puedo decir que no solamente es gran literatura y literatura necesaria, sobre todo es una gran historia. Pues muchas gracias. Bueno, yo antes de pasar a leer, agradeceros la presencia, Borja. Gracias por la compañía, la presentación. Qué bonito, ¿no? Cuando presentas con un amigo que además te ha ayudado mucho, lo contaba hace poco. Borja es de las primeras personas que me ayudó en el mundo del teatro cuando yo solo quería empezar a escribir y él ya era un reputado y joven dramaturgo, tengo que decir, jovencísimo, es más. Pero no te escapes, lee el libro. Lo voy a leer, pero bueno, que es muy bonito, ¿no? Poder presentar un libro como este desde esa complicidad y ante tantas personas queridas, tanto por momentos diferentes de mi vida como por esos libros, ¿no? Que nos han ido uniendo y encontrando. Así que bueno, muchísimas gracias por todo ello. Vamos a pasar a la lectura y os voy a leer un fragmentito. Ha sido difícil buscar fragmentos que no destripen mucho del libro, pero bueno, creo que lo he encontrado y está por aquí, ¿vale? Así que bueno, pasamos a leerlo y ya dejamos que Los Elegidos vuelen gracias a vuestra lectura y a vuestra imaginación. Santos buscó en el abrazo firme de Asun su perdón por haberse dejado arrastrar a una lucha que ya no sabía si le pertenecía. Necesitaba que ella lo disculpase por haberse creído un hombre que no era, olvidando que su verdadera lucha era la que ambos compartían allí, en ese piso, la que tenía que ver con ofrecer captaciones posibles y apoyo logístico cuando Ginés o Carmen solicitaban su ayuda, la que constaba de acciones que no entrañaban descuidos ni eran diseñadas por otros, que, como los líderes del Congreso, con sus dones y su alcurnia, tal vez ni siquiera persiguieran los mismos objetivos. En el abrazo de Santos había un lo siento que no llegó a decir, y que Asun tampoco le habría admitido, porque formar parte de esa revolución, junto con el falso azar de haberlo conocido a él, era lo mejor que le había pasado nunca. Gracias a los ensayos y a lo sucedido en esos 2 primeros meses del año, había podido acercarse a Santos de un modo en el que no lo había logrado antes, igual que había podido ser de verdad con Miguel, o sacar su yo más artístico y a la vez luchador, junto a esa tribu de jóvenes entre quienes recordó la edad que había olvidado, la juventud a la que había renunciado desde que su madre la informó de que tendría que buscar modos para ayudar a llevar algo de pan a su casa.
Ni necesitaba sus disculpas, ni tenía nada que reprocharle. No quería culparle por haberse permitido unos meses en los que desprenderse de ese realismo grabado a fuego que les repetía todo lo que no les pertenecía. Tampoco hablaron, ni se dieron más instrucciones. Solo cabía guardar silencio y confiar en que ese joven de 19 años no muriese, para evitar el baño de sangre con el que habían amenazado los falangistas. Pero en la noche del 9 de febrero, ni Asun ni Santos contaban aún con ciertas futuras victorias que, cuando llegasen a sus oídos, apenas servirían para paliar la nueva soledad en la que los encontrarían esas noticias. Durante las horas que siguieron al disparo y que precedieron a la época más oscura de sus vidas, solo podían aferrarse a sí mismos y asumir todos y cada uno de los pasos que los habían llevado allí. Cuando amaneció, tras haber dormido tan solo un par de horas en medio de un inquieto duermevela, Santos trató de expresar en voz alta ese lo siento que le quemaba dentro, pero Asun se le adelantó. Volvería a ser tu Rosaura sin dudarlo. Santos, agradecido, la besó antes de susurrarle unos versos de un poema que ella interpretó como una declaración de lealtad que no necesitaba y que con el tiempo no dejaría de buscar entre antologías donde confiaba encontrar esas palabras que, por muchos libros que llegaron a sus manos, nunca fue capaz de reconocer. Quizá porque, aunque él no se lo confesara, aquella noche fue la primera vez que no recitó un poema ajeno, sino que, inspirado por ese amor sin convenciones que los unía, se atrevió a improvisar, para la primera de sus 2 soares, unos versos propios. Muy bien.